Ok. Se ve un poco borroso, profe. ¿Sí se ve muy borroso? Un poquito. Un poco. Un ¿Un poco, poquito? profe. ¿Se alcanza a distinguir las cotas, las distancias? Ahora no, profe. No, ya no. ¿Ya no? ¿Ahí? Dentro del Meet hay una opción que es configuración, donde Ujú. viene el video y la resolución de envío. Ok. Ahí puede checar más o menos para que se vea más claro. Configuración en mensajes de la llamada, compartir pantalla, no, ¿verdad? Configuración. Eh, video. Ajustar video para poca luz, El teléfono no aparece. ¿no? Ah, donde dice video ahí viene resolución de envío, resolución de recepción. Ahí uno puede configurarlo a 300, a los megapíxeles que vea y a la calidad de video, pues. Ah, ok. Bueno, aquí en video nada más me aparece la opción de ajustar video para poca luz. No, no me aparece lo que me dices, pero no sé. ¿Solo para computadora? Ok. Viene una opción que se llama resolución de envío máxima. En esta no viene, en la parte de video no. Ah, caray. En el Así celular, lo tengo configurado yo y así se envía más clara la imagen. en el celular. Ajá. Ok, deja ver. A ver. Bueno, el mío no viene a aparecer la opción de resolución. En configuración nada más aparece video, ajustar video para poca luz, nada más. ¿En tuyo sí viene? Si alguien lo tiene para cambiar el celular, ¿no? Ahí ya se nota un poco más la imagen, profe. Nada más ahí el diagrama, pues los demás ya no se ve muy bien. Ok. Sí, el detalle es con creo que con la conexión. Ahí está, profe. ¿Ahí? Es que como desenfoca, enfoca y desenfoca, ¿ah? Sí, que también depende de el internet de los compañeros, que a veces carga bien. Ah, por ejemplo, el tuyo se ve bien, ¿no? Se ve bien. Ok. Sí, porque aquí su compañero. Pero estoy con datos y se ve bien. Ah, bueno, con datos. Ahí pueden, ¿sí? Profe, se ve bien, pero de repente cuando usted pasa enfrente es que se desenfoca el pizarrón. Pero en general, ahorita por ejemplo, se ve bien la pantalla. Sí, se desenfoca cuando se ve. Ah, bueno, voy a tratar de escribir y salir. ¿Vale? Muy bien. Para que no desenfoque. El diagrama de momentos, pues ya lo calculamos ese día, ¿no? Entonces vamos a partir de eso. Hasta el diagrama de momentos, método de viga conjugada y método de área de momentos siguen el mismo procedimiento, ¿no? De hecho, al momento de dividir el diagrama de momentos entre DI, sigue la misma secuencia que el de viga conjugada. ¿Vale? Nada más que en un caso lo llamamos diagrama de curvatura y en otro caso lo llamamos carga elástica, ¿no? Cuando tenemos el pasador, miren lo que vamos a ver. Para el cálculo de la deflexión máxima no podemos ocupar la tangente en A, por el hecho de que aquí hay un pasador, ¿vale? Y ese fue el error del día de ayer. Calculamos la deflexión máxima ayer a partir de la tangente en A, pero no se puede porque aquí hay un pasador. Entonces, para calcular esa deformación máxima, aquí vamos a hacer un cambio. Vamos a tener que trazarlo así, ¿no? Hay que calcular por proporciones esta distancia, que ayer le llamamos D, me parece, ¿no? El punto D a la tangente, ¿no? ¿Okay? Y ese le vamos a llamar delta D. Y después la desviación tangencial del punto D a la tangente en C, lo vamos a poder calcular por el segundo teorema de área de momentos. Ese sería el cambio
que vamos a hacer con respecto al día de ayer. Entonces, para todos, si tenemos un pasador aquí, no podemos calcular la desviación tangencial directamente para el cálculo de deflexiones por el pasador, ¿vale? Porque ayer hubo una ligera variación, pequeña, pero no nos daba lo mismo que tuvimos por vía conjugada. Y es precisamente porque ocupamos la tangente en A para el cálculo de la deflexión máxima. Y no deberíamos ocupar la tangente en A porque entre A y el punto deformado hay un pasador, ¿vale? En esos casos se va a hacer lo que planteamos acá. Sería la única modificación y corrección respecto al ejercicio de las 5 el día de ayer, ¿vale? En este caso lo que hizo fue tomar la función del lado izquierdo, ¿verdad? Cuando ya ves la Sí, por el pasador, ¿no? Entonces vamos a dibujar el diagrama de momentos para empezar a trabajar. Me parece que la inercia era constante o variable. A, B era 2 y B, C era 1. 2 y era I. Ya para el diagrama de momentos entre E y I, aquí nos queda, me parece, de menos 150, ¿no? O menos 15. ¿Cuál? ¿El de momentos? No, menos. Menos 15 y la B era 45. Menos 15, Ah, pero ya el diagrama de curvatura. al de curvatura, ¿no? ¿Me entiendes? 45. Aquí estamos dividiendo entre D e I, ¿no? Es básicamente la carga elástica que vimos en viga conjugada. Ahora vamos a aplicar los teoremas de área de momentos para poder calcular las pendientes, ¿no? ¿Sí? Entonces, la pendiente en B del lado izquierdo va a ser fácil de calcular, ¿no? ¿Vale? La deflexión en B también va a ser fácil de calcular, ¿no? Esta deflexión en B, ahí sí corresponde a la desviación tangencial de A con respecto al punto deformado en B, ¿no? Ahí no habrá otro problema. Y vamos a tener que calcular la pendiente en C para poder calcular después la pendiente en B del lado derecho, la que termina en el pasado, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Las áreas ya las calculamos el día de ayer, ¿no? Entonces sería 15 por 12 sobre 2, menos 90. Y esta sería 45 por 18 sobre 2, 405. 405. Ya tenemos las áreas del diagrama de curvatura. El primer teorema de momentos relaciona los cambios de pendiente de un punto a otro como el área en el diagrama de curvatura entre esos dos puntos. Entonces, por ejemplo, la pendiente en B del lado izquierdo menos la pendiente en A va a ser igual al incremento de pendiente de A a B. ¿Cuánto vale la pendiente en A? 0, ¿no? Porque está en el empotramiento. Entonces esta ya la conocemos. Y directamente la pendiente en B del lado izquierdo sería igual al área entre el punto A y el punto B, que sería menos 90, ¿no? Este sería incremento de pendiente de A a B, y sería igual al área entre estos dos puntos. Al área, el área del diagrama de curvatura entre estos dos puntos. En este caso sería menos 90 kilolibras pi cuadrado sobre esta rápida de obtener, ¿no? Ahora podemos encontrar la deflexión por el segundo teorema de área de momentos, ¿no? Esta distancia entre la tangente en A y el punto B deformado, este de acá, ¿no? Será igual a la desviación tangencial de B dado la tangente en A. Desviación tangencial de B dado la tangente en A. ¿Okay? Y eso va a ser el área, bueno, el momento que me genere el área de curvatura entre el punto B y el punto A. Y el momento se va a calcular con respecto al punto deformado. En este caso el punto deformado es el punto B. ¿Ok? Entonces ponemos acá la desviación tangencial del punto B dado la tangente en A sería igual al área, que sería menos 90, por la distancia a la cual voy a concentrar el área con respecto al punto B. En este caso sería a 2/3 de 12. A 8, ¿no? Entonces, 2 por 8.
y ya nos daría el valor de esa desviación tangencial, que sería 720, no, menos 720 kilolibras pie cúbico entre ahí. Y este valor sería la deflexión en B, ¿no? ¿Vale? El signo negativo en el cálculo de desviación tangencial nos indica con respecto a la tangente dónde se encuentra el punto deformado, arriba o abajo de la tangente. Si el signo es negativo, el punto deformado está por debajo de la tangente. Y si el signo es positivo, el punto deformado está arriba de la tangente. En este caso, la tangente A es una horizontal, el punto B estaría abajo, ¿no?, de la tangente. ¿Vale? Ya lo tenemos. Menos 720 kilolibras de cúbico, ¿verdad? Y dijimos que ya con esos dos reactivos tienen 50 en su examen, ¿no? ¿Vale? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Y se entienden los teoremas de la de momentos? Más o menos. Más o menos. Tampoco es como que, si no, Oh, ya me lo planto. Ya lo vimos, ya lo vimos. Ok, muy bien. Ya tenemos este inciso y este, ¿no? Nos faltaría teta B derecho. Para calcular teta B, pues aquí se va a formar un triángulo rectángulo, ¿no? Para este teta C, lo vamos a ocupar para calcular teta B del lado derecho, ¿no? Entonces sería, matemáticamente lo vamos a poner como teta C menos teta B del lado derecho del pasador, ¿no? Va a ser igual al incremento dependiente del punto B al punto C. Entonces aquí nos haría falta calcular teta C. Y teta C lo vamos a calcular a partir de esta relación, ¿no? Teta C. Esta sería la longitud de B a C. Y esta sería la desviación tangencial del punto B dado la tangente en A más la desviación tangencial de B dada la tangente en C. ¿Vale? Sería la suma de esas dos desviaciones tangenciales. La primera desviación tangencial nos sirvió para calcular la deflexión en B y nos hace falta calcular esta distancia, ¿no? Esta distancia es la desviación tangencial del punto B dada la tangente del punto C. ¿Vale? Entonces vamos a calcular. Entonces teta C, bueno, para ángulos pequeños, la tangente de teta C va a ser igual a teta C. En este caso, teta C va a ser igual a cateto opuesto, que sería la suma de desviaciones tangenciales, tangencial de B dado la tangente en A más la desviación tangencial de B dada la tangente en C entre la longitud de B a C. Pues ya tenemos la desviación tangencial de B dado la tangente en A, nos falta la desviación tangencial del punto B dado la tangente en C. ¿Vale? Esa sí la podemos calcular. Esta desviación tangencial de B, dado la tangente en C, va a ser igual al momento que me genera el diagrama de curvatura entre el punto B y el punto C. Y el momento se va a calcular con respecto al punto deformado. ¿Cuál sería el punto deformado? C. B, ¿no? Entonces, ¿a qué distancia vamos a concentrar el área de 405? A 2/3 de 18. 12, ¿no? Vamos a ver qué momento me genera esa área. Y ese momento que me genera esa área es igual a la desviación tangencial del punto B dado la tangente en C. Y ese es el segundo teorema de área de momentos. ¿Preguntas, jóvenes? Antes de hacer números. No, el análisis estructural. Sí. Muy bien. Entonces vamos a calcular esa desviación tangencial del punto B dada la tangente en C. Va a ser igual a 405 por 12, ¿no? ¿Esto cuánto nos da? 4.000.
260 kilolibras, pies cúbicos sobre. El signo positivo, ¿qué implica? Dijimos. El punto deformado está arriba de la tangente, ¿no? Si yo trazo la tangente, el punto B está arriba, ¿no? De la tangente de C. ¿Se alcanza a ver eso? Apenitas, ¿no? Ok. Entonces ya podemos calcular cuánto vale teta C. Teta C va a ser igual a... Aquí nos interesa la magnitud de la desviación tangencial, no el signo, porque el signo nada más nos indica si está arriba o abajo. Pero la suma de estas dos, no algebraica, sino la suma de las magnitudes, nos daría todo el cateto compuesto, ¿no? Entonces sería aquí 720, ¿no? 720 más 4860 sobre la distancia entre B y C, 18, ¿no? 310 kilolibras, pie cuadrado sobre. Ahí. Y ya tenemos la pendiente en C, ¿no? Esta ya la tenemos. Ya tenemos esta área. Ya podemos calcular cuánto vale la pendiente en B del lado derecho. Esta área vale 405. Y esta la acabamos de calcular como 310. Ahora, ¿es una pendiente positiva o es una pendiente negativa? La pendiente en C. Positiva, ¿no? Entonces ya se queda con ese signo. Es una pendiente positiva. Muy bien. Pues vamos a calcular teta B del lado derecho para tener el 75 en el examen, ¿no? Y ya si quieren aventar la deflexión máxima, pues sería para el 5. Con el 75 ya acreditan, ¿no? Entonces teta B del lado derecho va a ser igual a teta C menos el incremento del pendiente de B a C. Teta B del lado derecho va a ser igual a 310 menos 405, ¿no? Y eso les da menos 95, me parece, ¿no? Nos daba ya. Y es lo mismo que nos daría por vía conjugada. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Dudas? Allí en línea. Moisés. Kevin. Cristian. Genaro. No, profe, ninguna duda. No, profe. Por el momento no. Estoy tratando de escribir más grande para que esos problemas de resolución no generen problemas. Ahí. Ajá, dime. Por ejemplo, he intentado resolver algunos problemas, pero... No, Iván. Cuando tenemos un apoyo simplemente apoyado, para la redundancia, las pendientes que calculamos en ese punto, tenemos que hacerlos básicamente siempre a partir de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Sí. Sí, cuando la viga está así, simplemente apoyada, ¿no? Sí. ¿Es que esta la calcula así? ¿O esta la calcula así? Sí, Porque como la pendiente no es cero en ningún punto, forzosamente por esa relación de términos tenemos que calcular alguna de las pendientes. Ahora, esto sí lo conozco, ¿no? Este a este es la desviación tangencial. El punto B dado la tangente. Ese es teorema, o segundo teorema de Rademont. Bueno, se facilita en algunos casos cuando está el empotramiento, sobre todo porque la pendiente la conozco ahí, ¿no? Cero, ¿no? Si no conozco pendientes, las tengo que calcular. Y la forma más fácil para este tipo de vigas o cuando están en voladizo, sería ese caso, ¿no? Entonces nada más recalcar que si quiero calcular una deflexión, cuando hay una articulación no puedo ocupar la tangente del empotramiento, ¿vale? Tenemos que hacer esto que vamos a hacer ahorita, ¿no? ¿Vale? Muy bien.
¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Sí, de ser punto, pues depende de cómo se van a tomar las distancias del punto. Por ejemplo, a veces se utiliza el lado contrario y a veces se utiliza el mismo lado. ¿De qué depende? Del punto deformado. Por ejemplo, En este caso, el punto deformado es B. Con respecto a eso estoy calculando la desviación tangencial, ¿no? La desviación tangencial es de B, dado la tangente en C. pero en esos casos donde se usa el extremo opuesto, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, no me acuerdo, pero por ejemplo de B a C, si se va a calcular en B, se ocupa de la distancia C. Ujú. ¿De qué depende eso? O sea, si es un triángulo sería 2/3. ¿De qué depende que se use 1/3 a B o 2/3 a C? Pues depende del triángulo. ¿No? Aquí en este caso, este sería 1/3 de L, este sería 2/3 de L. En este caso fue 2/3 de L porque el punto deformado es B, ¿no? Y va a depender de cómo esté el área, ¿no? O la forma del diagrama de curvatura. Entonces partimos de B, por lo que hay un cambio de función del lado izquierdo al lado derecho. No, partimos de B porque quiero calcular esta desviación tangencial Así, ¿no? para que se vuelva el rectángulo. Mi necesidad es determinar esta distancia. Y esta distancia es del punto deformado a la tangente. Entonces, el área se concentra con respecto al punto deformado. Entonces, sería el punto B. Hay casos en los que nos conviene tomar el otro. Por ejemplo, estábamos viendo ayer. En este caso. Acá y acá, ¿no? Si quiero calcular esta distancia, ¿no? Esta sería, bueno, tenemos que calcular por proporciones, primero esta, ¿no? Para calcular después toda esta distancia. Este es el punto deformado, ¿sí? Entonces esta distancia de acá para acá. Inge, creo que pueda mover su cámara tantito, es que no vemos lo que está escribiendo, por favor. Ok. ¿Ahí? Sí, ahí está bien, gracias. En este caso, para conocer esta distancia, esta es la desviación tangencial del punto B dado la tangente en A. Ahí contamos con respecto a B. Y el área sería la que está entre estos dos puntos. Ahí tomaríamos lo que sería el lado izquierdo, ¿no? Pero es por la necesidad. Es por lo que yo quiero calcular. O sea, no es como una receta, pues, o una aplicación. Cuando tengas esto, haz esto. ¿No? Va a depender de cómo vas a resolver. Puede ser que llegues al mismo resultado dándole más vueltas al procedimiento, ¿no? Pero hay que tratar de simplificar. ¿De qué va a depender? Pues de cuántos ejercicios vas haciendo. ¿Cuántos ejercicios has hecho por tu cuenta, así solito? ¿Yo? Ajá. Intenté uno, pero no me salió. ¿Lo traes ahorita? No. ¿No? ¿Alguien más? No lo traigo, yo tenía la locura. Iván intentó uno. Dos. ¿Cuántos han intentado solito? Uno de los que no. ¿Dos ya intentó dos? ¿Fabricio? Uno, pero de manera conjugar. Bueno, pues ya intentó uno. Ese inténtelo por área de momentos. Uno. Dos. Uno. Bueno, al menos ya uno. Ahora, si ya tuvieron problemas para resolver, pues ya me dicen, pues, ¿no? Pero es que yo me toré acá. Es que vi un video y de ahí donde fue que me confundió, porque... Ah, chinga. No, un video de internet buscando resolver buscando resolver el ejemplo que tenía, el que tomé del libro, Sal. y me encontré con, está bien explicado, pero eso me confundía, que a veces tomaba uno, o sea, si por ejemplo calcular la restricción en A, calculaba respecto a A, pero a veces aunque le iba a calcular en A, tomaba el punto B de referencia, y eso era lo que me confundía. Es que depende cómo lo va desarrollando. Porque a lo mejor sí lo explica bien, pero a lo mejor tú lo entendiste al revés. Puede ser. Igual luego vi que usted tomaba a veces así diferentes, y eso era lo que no entendía, por qué es que se toma de un lado y por qué a veces se toma del otro. Depende de lo que quieres calcular. Depende de lo que vas a calcular. Entonces, yo sugiero que hagan por lo menos unos 4 de aquí al lunes, para que en el examen del lunes ya tengan varias
alternativas, ¿no? Vayan practicado diferentes casos. Yo traté de que los ejercicios de clase tuviéramos variedad de casos. Eso nos confundió más. Es que luego llega a pasar que dicen, es que nada más vimos este tipo de ejercicios y en el examen nos puso este, ¿no? Y ya tronaron, pues, ¿no? Entonces, la intención fue de que viéramos diferentes casos, con articulación, sin articulación, con voladizo, doble voladizo, simplemente apoyado, varios casos, ¿no? Para que ustedes tuvieran más o menos cierto orientación cuando tengan casos semejantes. Entonces, si pudiera traer mañana el ejercicio que no le salió, o los que gusten mañana, pero mañana dijimos que era en línea, ¿no? Hijo, es que el lunes es el examen, ¿no? Solamente que me los manden por WhatsApp, pero el domingo ya no recibo, ¿no? O sea, el domingo es bien dudas, pues, ya no voy a poder checar, ¿no? Entonces, si van a practicar, practiquen de aquí al sábado, ¿no? Y ya el domingo usen FTool para verificar sus resultados. La otra herramienta que les proporcioné para que pudieran verificar resultados es el programa. ¿Sabes qué? Ya lo desarrollé, pero no viene la solución en el libro, en el video no sé si esté bien, entonces lo meto al FTool y compruebo. Si no me da, No hemos usado FTool, ¿no? ¿Mande? No hemos usado FTool. ¿No hemos usado FTool? No, solo Una vez. FTool es el de solo con los diagramas, ¿no? No, se te da todo, te da todo. Te da diagramas y te da deformación. Hay una aplicación en Android que es similar al programa que usted ocupa, pero no sé si la conoce. Se llama SWFEA 2D Frame. Esa no. Y te permite Yo he dibujar lo checado mismo. que se llama Frame Design, que también te pide propiedades de la sección para poder correr. Pero si lo puedes compartir en el grupo de WhatsApp, el enlace o el nombre de la aplicación, nada más que el detalle sería que en los exámenes no les dejo sacar celular. Bueno, los que vengan aquí de manera presencial. En línea. Pero igual creo que tiene sus detalles el programa, profe, porque en no sé qué ejercicio, creo que el programa, la aplicación igual tiene sus detalles, porque hace unos días también metí un ejercicio que resolvimos y me salían distintas las reacciones en algunos apoyos. Entonces, haz de cuenta, en un apoyo nos daba 20 y en el otro nos daba 40 para una carga puntual de 60, y en el programa cuando lo corría me salía de 19.99999 y en el otro compensaba. Y al hacer los diagramas también me salía... Varía un poquito, ¿no? Ajá, pero no sé por qué. Pues a ver cómo está la programación de esa aplicación. Puede ser. Pero de todas maneras que la pases, dice. Ahorita les mando, ahorita les mando screenshot ahí al grupo. Porfa. Muy bien. Gracias. Ok. Entonces, ya nada, yo mañana vengo al TEC, ¿no? ¿Vale? Si por ahí tienen dudas, si están resolviendo algún ejercicio, pues ya estoy en el cubículo que está en el enrejado al lado de laboratorio. En la esquina, menos en la esquinita. Por si tienen dudas, ¿no? ¿Vale? Pues de 1 a 4 después de la clase, porque como ahora no tengo cimentaciones, de preferencia de 2 a 3. ¿Vale? ¿Okay? Para que mañana comencemos con la parte teórica de la unidad 2, ¿no? Uy, perdón. Okay. Bueno, vamos a terminar el ejercicio y aquí es donde vamos a aplicar lo que les comentaba para el cálculo de la deformación máxima. Lo primero que vamos a ubicar es la posición de la pendiente 0. ¿Vale? Lo que sabemos es que la pendiente con la que vamos a iniciar, el B del lado derecho, va a ser de menos 95. Cuando yo le sume un área de 95 nos va a dar 0. Y esa sería la posición de la deflexión máxima. Todo el área entre B y C vale 405 positivo. Lo que quiero saber es a qué distancia obtengo el área positiva de 95. De tal manera que empiezo con menos 95 más 95 nos va a dar 0. Matemáticamente la expresión sería la siguiente. Voy a lograr lo que está aquí para las pendientes, por si los que no están tomando notas, si le quieren tomar alguna foto acá antes de que lo...
y si alguien trae un marcador, o sea, vamos a lo que viene a ser. Hubiera avisado antes, dije. ¿Vale? Hubiera avisado antes. Es que yo Sí, ya cooperamos para un marcador juntos cada día. ya están en 20 pesos, ¿no? Me encanta. Es que los demás, bueno, los otros marcadores los dejé aquí en el cubículo. Para no tardar mucho, espero que se vea bien. Entonces, el planteamiento va a ser el siguiente, ¿no? Empezamos con una pendiente en B del lado derecho de menos 95. ¿A qué distancia voy a tener un área de 95? Vamos a llamarle la distancia X, ¿no? Ahora, para calcular el área necesito conocer esta amplitud. ¿Cómo puedo conocer la amplitud? ¿Cómo va variando la amplitud respecto a la posición? Vamos a hacer una regla de 3, ¿no? A la distancia de 18 pies, la amplitud de carga vale 45. A la distancia X, ¿cuánto vale la amplitud? 45. 45X sobre 18. ¿Esto cuánto les da? 2.5. 2.5X, ¿no? Entonces ya tengo la base que sería X, la altura que sería 2.5X y el área tiene que ser igual a 95. Entonces sería base, que sería X, por altura, sobre 2, me tiene que dar 95. De aquí despejamos X, ¿no? X va a ser igual a Raíz 190 sobre 2.5. ¿y esto cuánto le da? 8.71. 8.71. Entonces, la deflexión máxima se va a encontrar a 8.71 con respecto al punto B. Un poquito antes de la mitad del claro, ¿no? Entre B y C. Ya tenemos la posición de ese punto D. Ahora, ¿cómo calculamos esa deflexión del punto D? Ya tenemos la ubicación de este nodo, ¿no? Del punto D. Este punto D con respecto a B está a 8.71. Entonces se nota el del otro lado, ¿no? Es el que vamos a coger. Ok, me parece. Voy a bajar esta parte. Muy bien. Antes de hacer números, conceptualmente vamos a resolverlo, ¿no? Okay. Por ahí nombramos delta Y a la distancia entre el punto D que no se deforma hasta la proyección de ese punto D sobre la tangente en C. Eso sí lo podemos calcular, ¿no? Y la distancia entre el punto D que está deformado y la tangente en D sí lo puedo calcular como la desviación tangencial del punto D dada la tangente en C. ¿Vale? Si yo le resto a delta Y la desviación tangencial, me va a dar la deflexión. Lo voy a poner aquí un poco más cerca. Aquí sería el punto D. El punto D. 8.71. Dijimos que esta distancia de D a esta le vamos a llamar delta. Y esta distancia del punto D deformado a la tangente en C es la desviación tangencial del punto D dada la tangente en C. Entonces, esta distancia sería la deflexión en D, ¿no? Que sería la diferencia entre delta D y la desviación tangencial. Entonces, YD va a ser igual a delta D menos la desviación tangencial de D dado la tangente C. Y aquí es donde van a empezar los detalles, ¿no? Okay. Para empezar, delta D, ¿cómo lo vamos a calcular? Una proporción, ¿no? ¿Okay? Aquí sería tangencial de B dado la tangente A más la desviación tangencial de B dado la tangente C. Esa ya la conocemos, ¿no? Y esta sería la distancia de B a C, esta también la conocemos. Entonces, delta D va a ser igual a la longitud entre
T y C por teta C. ¿Y esto cuánto les da? Teta C nos daba 310, creo, ¿no? 310 por la estancia sería 9.29. 2879.9. Sería 9.29. Y teta C 310, ¿no? Y eso nos da 2879.9. y lo libras. El cúbico 20. ¿Cuánto nos daba la suma de las dos diversiones tangenciales? Nada más para checar. Debe ser mayor, ¿no? Porque si no está mal. Debe ser 4800. 4.000. Ok, debe ser como a la mitad más o menos, ¿no? Más o menos. Como para checar. ¿Vale? ¿Cuánto? La suma. Sí, la suma. Y si lo dices entre dos, más o menos está a la mitad, ¿no? Más o menos, está bien, ¿no? Está bien, muy bien. Bueno, esto ahorita lo podemos checar por proporciones, porque pueden decir dónde salió el teta C, ¿no? O por qué teta C por la longitud. Teta C básicamente es la pendiente. La estoy multiplicando por una distancia, pues se me va a dar esta distancia, ¿no? Ok, ya tenemos ese valor. Ahora, ¿cómo calculamos la desviación tangencial? La desviación tangencial del punto D, dado la tangente en C. ¿Qué área vamos a tomar? De D a C, ¿no? Entonces sería toda esta área. 95 a 405 le restamos 95 para ver cuánto es esta área. Entonces, estas sumas nos tienen que dar 310. ¿Qué amplitud vamos a tener aquí? Que sería 2.5 por 8.71. ¿Cuánto es eso? Para sacar esta amplitud, ¿no? 2.5 por 1.79. 21 puntos. Y ahora sí ya podemos calcular, ¿no? Esta área sería 21.79 por 9.29, ¿no? Después está el triangulito, ¿no? Entonces, 21.79 por esta distancia que sería 9.29. ¿Cuánto les da? La mitad. La mitad. No, es el área. El área. El área. 302. Perdón, 202. ¿Cuánto? 443. Perfecto. Ahora la siguiente área sería 45 menos 21.79. Eso nos da la altura del triángulo, ¿no? 23 puntos y tantos, ¿no? Por 9.29 sobre 2. 107.89. Si sumamos estas tres, nos tiene que dar el 405, ¿no? Que teníamos hace rato, o muy cercano a eso, ¿no? 107.81 más 202.43 más 95, ¿cuántos dan? Porque ahí por el redondeo, ¿no? Pero eso dice que es área. Ok. Entonces, hay que concentrar las áreas. ¿Con respecto a qué vamos a concentrar el área? A ver, con respecto a ¿por qué? Porque el punto D es el deformado, ¿no? Y estamos calculando con respecto a la tangente en C. Entonces, ahora hay que concentrar. Ahora sí, este de 202.43 se va a concentrar ¿a qué distancia? A la mitad de 9.29. Ahora ya lo podemos plantear acá, ¿no? Y hacemos las cuentas. Sería 202.43 por 9.29 sobre 2 más 107.81 por 2 tercios, ¿no? De 9.29, ¿no?
Estamos calculando el área que me genera ese diagrama de curvatura entre el punto D y el punto C. Y el momento se calcula con respecto al punto deformado, que sería el punto D. ¿No? ¿Y eso cuánto es da? ¿1607? .99. Y lo liga. El punto entre. Y ahora sí, la deflexión en D va a ser la resta o la diferencia entre delta D y la deflexión tangencial. Eso nos tiene que quedar muy parecido a lo que calculamos por viga conjugada, ¿no? Vamos a ver. Entonces, YD, que sería la deformación máxima, va a ser igual a 28, bueno, 2879, perdón, punto 9 menos 1607.99. $1,271.91. ¿Cuánto nos daba por pendiente de flexión? ¿Por vía conjugada? 1272.16. Está, ¿no? Está más cerca que el de ayer. La diferencia que veíamos ayer en el grupo de las 5 es que no estábamos considerando que había una articulación. Bueno, yo no consideré lo de la articulación y lo calculé desde ahí, pero no se puede, ¿no? Era muy aproximado porque el valor de la pendiente o la diferencia entre las dos pendientes era nada más de 5. Pero si la diferencia entre pendiente de lado izquierdo y derecho fuera mayor, iba a ser mucho más la diferencia, ¿no? Muy bien. Perfecto, joven. ¿Preguntas? ¿Duda? ¿O más? Con todos sacaron 100, ¿no? Hasta ahí ya es 100. Fácil. Ya nada más de una cara de angustia de algunos. Sobre todo el de las 5. Ayer vi muchas caras de angustia de las 5. ¿Preguntas? Vamos a hacer una cosa para que mañana lo aprovechemos todavía para sus dudas. La parte conceptual de la siguiente unidad, es decir, la parte introductoria sobre qué es métodos energéticos o en qué se basa, les voy a pasar el enlace de un video para la parte conceptual. Y mañana estaría disponible para revisar los ejercicios que estén intentando resolver para aclarar sus dudas. Los que gusten me pueden mandar mensaje por WhatsApp, o los que puedan nos vemos, me mandan mensaje antes igual antes para ponernos de acuerdo y vernos en algún lugar aquí dentro del TEC, ¿no? De preferencia a lo mejor en el aula, si no en el cubículo. Bueno, el problema con el cubículo es que está pequeño. Entonces, por ejemplo, se juntan 5 y ya no va a ser conveniente. A lo mejor sería preferible que si tú tienes un ejercicio con alguna duda y ya están 5, pues a esos 5 el ejercicio tiene duda, ¿no? Pero eso ya lo veríamos el día de mañana. Entonces, mañana la sesión en línea consistiría en que les voy a enviar un enlace de la parte teórica o introductoria de la unidad 2. Y los que gusten enviarme todavía mañana sus dudas de sus ejercicios que van resolviendo, para que el día lunes ya puedan aplicar el examen de área de momentos. ¿Ok? Y el viernes de la próxima semana sería el de viga conjugada. ¿Vale? ¿Dudas, jóvenes? ¿Los que están en línea? No, profe. No, el examen entonces ya no va a ser mañana, va a ser el lunes. Va a ser el lunes. Ah, ok, está bien, profe. Vale. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos el día de mañana con los que tengan dudas aquí en el TEC o vía WhatsApp. Estén al pendiente del enlace nada más del video, ¿no? De la parte teórica. ¿Vale? Que pasen buena tarde. Cuídense mucho.